Una noche en un pequeño bosque de las montañas de Gudan, un maestro y sus 4 discípulos se hallaban alrededor de una fogata mientras escuchaban sus enseñanzas. Esa noche el maestro les dijo: "Y esa es mi última lección. Ya no puedo enseñarles más nada". Los alumnos, atónitos, objetaron: "Pero maestro, ¿qué haremos ahora?". El viejo sonrió y dijo: "Tomen un madero encendido y llévenlo lo más lejos que puedan, cada uno a un punto cardinal distinto. Si el madero se apaga, habrán fallado la lección y mi memoria desaparecerá". Los discípulos obedecieron. El más resistente partió a las tierras del norte, el más rápido a las islas del sur, el más despierto a occidente y el más sabio de ellos se quedó en oriente. Ninguno de los estudiantes falló la prueba. Es por eso que hoy estamos reunidos para mantener este fuego eterno. Nuestras casas, porque bueno, nos dio un poco de vagueza ir a armar todo el estudio, así que optamos por estar aquí. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial que se llama Carla Guida Johnson, y bueno, es instructora de Kalaripayattu. Pero bueno, antes quiero presentar a mis compañeros. Primero los que no se ven, que a veces me los olvido, que son Karen y Jonathan, y a nuestro Sifu Diego González, que es director de la escuela donde vamos todos los que estamos acá, excepto Carla, por supuesto, bueno, que practicamos distintas disciplinas. Y bueno, estoy con Eli. Buenas tardes. Hola, hola Seba, hola a todos. Bueno, felices de estar de nuevo, de poder hacer este programa, aunque sea a la distancia, teniendo en cuenta que no podemos juntarnos en nuestra sede principal. Pero bueno, acá estamos de nuevo, un sábado más. Bien. Leo, ¿Qué gusto tal? tenerte. Y Kelly, que pasa a ser una más, ya diría fijo yo, pero bueno. Ya me dejaron fija, ya me extendieron el contrato. Buenas tardes a todos y bueno, hoy nos encontramos en pantuflas por medio de la pantalla. Bien, bueno, para recordar un poco, nuestro programa se llama Fuego Eterno por una frase que surgió en el encuentro de artes marciales que hicimos el año pasado a modo virtual, donde Ezequiel Pellegrini, de Esgrima Histórica, en un momento de reflexión, aportó una frase de Gustav Mahler, que es un austríaco que la verdad que tendría que buscar a ver qué es lo que hacía. Pero bueno, cuestión que la frase que él aportó fue, esperen que la tengo acá. Esa es una vergüenza, porque yo tendría que saber la frase de nuestro programa. Pero bueno, a ver si me acuerdo, era la tradición, no, ya no me acuerdo. Lo había buscado, si alguno se acuerda. No habíamos preparado la frase para recordar. No, es Fuego verdad, yo lo eterno. había... yo lo tengo, pero encima yo soy un desordenado porque tengo mis notas acá y bueno, no las estoy usando. La tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego. Y bueno, de ahí se desvió a esto que llamamos fuego eterno, que bueno, es un poco eso, tratar de mantener la tradición encendida y no... Bueno, básicamente eso, no voy a parafrasear. Pero bueno, contanos un poco quién sos, qué haces, de dónde venís y bueno, para conocernos un poco. Bueno, primero también aprovecho para agradecerles a ustedes esta oportunidad que me dieron para compartir con ustedes y bueno, con la audiencia acerca de lo que hago, de esta práctica, que bueno, que ya les contaré más, pero que principalmente no está muy
digamos, no se ha popularizado tanto acá en este lado del mundo. Entonces, para mí es un placer poder, bueno, acercarme a ustedes y charlar. Para presentarme, bueno, sí, mi nombre es Carla, yo soy argentina, nací acá en Buenos Aires y básicamente mi formación viene más desde el lado artístico. Llegué a las artes marciales más allá de un breve encuentro con el judo cuando era más joven en la secundaria. Digamos, encontré el camino de las artes marciales a través del Kalaripayattu, viajando a India, pero antes de eso yo estaba, bueno, y me sigo desarrollando en el ámbito del teatro. Soy artista escénica con formación en teatro, danza y otros lenguajes. Y bueno, y a través de esa búsqueda mía, con el interés en la investigación de todo lo que tiene que, con todo lo que está relacionado al movimiento, fue que fui encontrando personas que me sirvieron de alguna manera como puente para llegar a India y descubrir el Kalaripayattu. Viajé a India por primera vez en el 2010 para realizar una residencia artística, que era un programa para artistas escénicos en donde nos enfocábamos en el estudio de distintas disciplinas tradicionales del sur de India, ¿sí? Bien específico, ¿sí? Como India es bien grande y yo viajé directo al sur y allí fue que estudié distintas disciplinas, una de ellas el Kalaripayattu, y ahí nació mi amor por esta práctica. Y bueno, y de a poco ese viaje se fue, digamos, dilatando cada vez más, me fui quedando. Finalmente viví en India durante 4 años, no fueron 4 años continuados porque sí iba y venía. Y bueno, y desde aquel momento, digamos, tomé la práctica del Kalaripayattu como una práctica personal, no solamente para, digamos, en todo sentido, como práctica también como filosofía de vida, ya que la práctica del Kalaripayattu no solamente tiene que ver con el desarrollo de la fuerza o capacidades relacionadas con el cuerpo, sino también como un trabajo, como, bueno, muchos maestros la consideran como una meditación en movimiento, y de alguna manera toda esta práctica se va reflejando en distintos aspectos de la vida personal, ¿sí? Eso en cuanto a mi persona, no sé si... Después, bueno, lo que sucedió, en el 2016 más o menos decidí volver a Buenos Aires, como volver a instalarme acá. Y bueno, a partir de ese momento, así un poco muy, como diría, muy de a poquito, muy como un trabajo de hormiguita, me fui animando a compartir, a abrir mi experiencia, a compartirlo, bueno, con la gente de mi ámbito. Muchos actores, bailarines se acercan a la práctica y también distintas personas. Y así conocí a Silvia Risi, que ella es la directora del Centro Durga Ma, que es un centro integral de India, donde se desarrollan distintas prácticas relacionadas a las artes tradicionales de India, danza, música, yoga, y bueno, y me integré como parte del equipo, y desde el 2016 también doy clases de Kalaripayattu a través del Centro Durga Ma, que bueno, también tiene el aval de la Embajada de la India acá en Argentina y su apoyo.
Bueno, en India, sí. Si quieres. No, te iba a preguntar porque vos dijiste que sentías esta disciplina se fue como metiendo en tu vida de a poco, digamos, y como que pasó a ser parte, o que esta misma disciplina pasó a ser parte de tu vida en general, digamos, ¿no? Lo que hemos hablado acá en el programa, en programas anteriores, es por ahí el concepto de arte marcial, que en realidad nosotros lo vemos desde el arte marcial chino que hacemos nosotros, que sería el Kung Fu. Perdón. Y bueno, habíamos hecho un desglose de los... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Del nombre. Un desglose de la etimología ahí está, de la palabra Kung Fu. Que bueno, que literalmente era arte marcial. Y bueno, también lo que había surgido era la conversación de si era arte o no, qué es el arte, cómo vemos el arte los occidentales, cómo lo ven los orientales. Y a modo personal, me parece que por ahí la palabra arte en esto que hacemos no es tan apropiada porque nosotros tenemos también un bagaje cultural que nos hace pensar inmediatamente en qué sé yo, en plástica, en música, en ese tipo de cosas. Entonces, por ahí los más puristas comparan el arte marcial con un arte y dicen, bueno, esto no es arte, se llama así porque X, pero no es un arte como lo comprendemos nosotros. Entonces, me parece que por ahí el concepto más apropiado, digamos, para mí es disciplina, que de hecho, qué sé yo, hablando con un amigo me dijo... quería decirme algo, me dice, me falta esto que tienen los artistas marciales. ¿Cómo es? Le digo yo, disciplina. Le digo, eso, disciplina. Entonces es como que el arte marcial o la disciplina esta, o cualquiera, va moldeándolo a uno de una manera que le cambia la percepción del mundo y qué sé yo, a modo personal, por ejemplo, yo me siento más cómodo conmigo mismo desde que hago artes marciales que antes, por ejemplo, en mi cuerpo, no sé cómo explicarlo, pero no importa. Pero por ahí, digamos, entonces, está bien, lo hice re largo, pero lo que quería hacer era esa diferenciación, digamos. ¿Vos cómo lo entendés? ¿Entendés tu disciplina porque de hecho vos sos artista, entonces, ¿cómo mezclás las dos cosas? ¿Cómo sentís que eso que haces en un arte como lo comprendemos nosotros los occidentales, o todo el mundo, pero separándolo del arte marcial, y esta disciplina que por ahí tiene otro fin, que hoy que eso también lo hemos hablado, que hoy día no se aplica, digamos. Esto era un compendio de habilidades para matar, por ejemplo, o para defenderse. Y hoy no lo necesitamos, o no lo estamos usando, o no lo estamos comprobando constantemente en una guerra, pero sí lo estamos comprobando comprobando otros aspectos, me parece, de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Ahora te dejo a vos, decime, ¿cómo unís estas dos cosas? Bueno, me resulta a la vez interesante hablar de esto y quizás, digamos, no creo que... O sea, básicamente creo que tiene que ver mucho con la búsqueda personal de cada uno, que es lo que uno de alguna manera busca, con qué uno busca conectarse a través de la práctica, disciplina, arte marcial. O sea, digamos, yo quizás por haber transitado años de formación para reconocer mi cuerpo, que es la herramienta del actor, del bailarín, quizás se me era como mucho más orgánico conectarme como con mi presencia, ¿sí? Durante la práctica. Y creo que
digamos, esta práctica que es milenaria, la consideramos también como un arte marcial porque no solamente tiene que ver con lo concretamente físico, ¿no? Como con el ejercicio físico, sino como con todo este estado mental que se desarrolla, ¿sí? Como un estado que yo a veces, por eso también me es muy fácil relacionarlo con el estado que busca el artista en escena, que es de un estado de atención mucho más amplificado, donde uno tiene, de esa manera puede lograr no solamente reconocerse su cuerpo en el presente, en el espacio que lo rodea, a tierra, y de esa manera dominar el cuerpo, ¿no? Como tener un dominio y un control corporal, ¿no? Saber fluir en los movimientos con una conciencia de la respiración. Todo eso lo hace que esta práctica sea para mí considerada un arte, ¿no? Porque al mismo tiempo yo considero que el arte nunca está acabado, ¿no? Como al ser para mí una práctica que te invita a comprometerte día a día, ¿sí? Y uno se va apropiando de la técnica, ¿no? Pero al mismo tiempo no es que uno llega a un momento y, bueno, listo, ya pasé los niveles, tengo no sé cuántos cinturones, ya está. Llegué, ¿no? Es como un camino, y en ese sentido lo relaciono con el arte. El arte nunca está acabado, siempre tiene algo más para encontrarle, sí. Para encontrarle, totalmente. Entonces, en ese sentido, a mí se me vuelve algo como una práctica de vida, ¿sí? Claro, sí, eso lo hemos hablado también, que como que no hay un objetivo concreto que, como vos decías, bueno, llegué hasta acá y acá se termina. No, Claro. No se termina, es un sinfín de encontrarle en el detalle también esas cosas que por ahí no vemos en los primeros años, ni en los primeros 10, ni en los primeros 20. Pero bueno, está re bueno cómo lo relacionás. Sí, totalmente, quizás, nada, yo cuando tengo que hablar y sí aparecen todas estas palabras, disciplina, práctica, arte marcial, y casi que uno las puede usar como sinónimos, ¿no? Pero si uno empieza como a entender por dónde va, quizás en ese sentido, sí tengo que como diferenciar estas dos versiones, ¿no? Como la disciplina quizás a mí yo la relaciono más como con lo técnico, y en eso sí es más concreto, que la técnica tiene tantas posturas, las formas que realizamos en Kalari son bien estructuradas, digamos, son casi coreografías, ¿no? Como formas. Sí. No hay... por lo menos en la escuela en la que yo me formé, que de paso la nombro y siempre agradezco a mis maestros, que es el Hindustan Kalari Sangam, que sigue, digamos, es el estilo del norte, porque dentro del Kalari Payattu tenemos 3 estilos: el estilo del norte, el del centro y el del sur. Bueno, mi escuela pertenece al estilo norteño. Y bueno, nada, digamos, tiene 4 estadios, y las secuencias están prefijadas. No hay mucho de salir al Kalari a improvisar, ok, a ver, ¿no? Como es todo bastante estructurado. Entonces sí, yo podría anotar toda la técnica, ¿no? Pero ¿qué hay más allá? Y eso... cada uno lo va descubriendo en la medida que se va encontrando también como uno mismo en la práctica. Entonces, por eso se vuelve algo que puede ser infinito, ¿no? Claro. Bueno. No. Yo te quería, como antes de avanzar, que nos contaras un poco de la historia del Kalari Payattu, porque
por ahí no conocemos todas las personas, como de dónde viene, cómo sale, cómo surge, antes de empezar como a profundizar en la práctica misma. Si nos puedes contar un poco sobre la historia, sobre un poco su relación con la cultura hindú, que a propósito, yo pensaba también como, bueno, más allá del arte marcial, lo que, nada, Seba, un poco la palabra Kung Fu, por acá lo resaltaba Diego, y también pensando en esta idea de trabajo, de perfeccionamiento de una técnica, nada, pensaba que también todas estas expresiones se van como sistematizando, todas estas prácticas se van sistematizando y se convierten en expresiones que de algún modo están manifestando la cultura de cierto lugar. Por eso también me parece que la idea de arte viene por ahí, por cómo son la expresión de una cultura que quizá todavía no la alcanzamos a comprender o no la compartimos completamente, pero que están como expresadas y organizadas y sí, organizadas como prácticas bien de arte, en este caso marcial o para la guerra, pero en ese caso también pienso yo en esa idea más de práctica cultural, ¿no? De expresión cultural. Eso, nada, solo para seguir con la discusión sobre arte. Y bueno, eso, te quería preguntar como un poco, contarnos sobre la historia y sobre introducirnos un poquito en el arte marcial, en el Kalaripayattu. Coincido totalmente con lo que acabas de comentar. A ver, la historia del Kalaripayattu, bueno, como para tener más referencia, el Kalaripayattu se origina en el sur de India, lo que hoy sería el estado, principalmente el estado Kerala, pero también parte de Tamil Nadu, que es el otro estado vecino. A ver, no hay una fecha exacta, ok, tal año, plum, apareció el Kalaripayattu, uno si empieza a investigar, sabe que es antiquísimo, pero más o menos se habla de que tiene una antigüedad de 2000 años, y en ese sentido aparecen registros de 1500 antes de Cristo, los primeros manuscritos que estaban realizados en hoja de palma, donde aparecen dibujos de los combatientes. Luego, en lo que sería los registros y los textos sagrados del hinduismo, que son los Vedas, ¿sí? Son una gran cantidad de textos religiosos. Una sección está dedicada a la ciencia, digamos, militar, que es el Dhanurveda. Veda significa conocimiento, y en este caso Dhanur hace referencia al conocimiento de tiro con arco, ¿sí? Bueno, de hecho, hay una asana, que es el arco, que es, bueno. Entonces, en el Dhanurveda mismo ya se considera al Kalaripayattu una de las 64 formas de artes que existe en la mitología india, en la cultura india, ¿no? Digamos, en la India antigua, la casta que tenía como deber el conocimiento y el dominio sobre el arte de batalla es la casta de los kshatriyas, que vendrían a ser los guerreros y los políticos también. Los reyes también debían realizar su formación en estas artes de combate, y también servían como comandantes de los ejércitos, ¿no? Pero también se dice que no distinguían entre castas, y otras castas también podían desarrollarse en esta arte, pero principalmente la casta kshatriya era como la encargada, la que tenía el deber de dominar estos conocimientos. Y no solamente en estos textos se habla a nivel de la técnica, sino es interesante como ya incluyen todo el aspecto moral y ético, ¿no?
lo que no se debía hacer, ¿no? O las distintas reglas que ellos compartían. Y de alguna manera el Kalaripayattu, la historia del Kalaripayattu está enraizada también en la mitología india, ¿sí? Entonces ahí aparece la imagen de Parashurama, que se cree que es el fundador, se lo considera el fundador del Kalaripayattu. Parashurama vendría a ser un avatar de Vishnu, ¿sí? Sí, vemos como muy por arriba, no para no irnos por las ramas, pero como para tener una idea para, digamos, la filosofía, la religión hindú, tenemos 3 dioses principales, que son Brahma, que es el creador, Vishnu, que es el que preserva, y Shiva, que es el destructor. Bueno, Parashurama vendría a ser una de las encarnaciones de estos dioses de Vishnu en la Tierra, y es el fundador humano, ¿no? Pero a su vez, Parashurama, el maestro, quien le enseña a Kalaripayattu, es el mismo Shiva, o sea, se considera al conocido dios de la India, Shiva, el destructor, quien crea el Kalaripayattu, y a través de sus discípulos, que tiene varios discípulos, le enseña el Kalaripayattu a la gente del sur de India, ¿sí? Entonces ahí aparece, digamos, en esto que yo les comentaba antes, que está dividido en 3 estilos. El estilo del norte toma más la imagen de Parashurama como maestro, y el estilo del sur, por ejemplo, toma al sabio Agastya, que es otro discípulo de Shiva, ¿sí? Bueno, al mismo tiempo Agastya se lo considera quien comparte el conocimiento de los marmas, que son los puntos vitales en el cuerpo. No sé, bueno, calculo que está muy relacionada también con la mirada de la medicina china. China, claro. Ahí deben haber varias cosas en común. Y bueno, y otra parte de la leyenda es también donde aparece Bodhidharma, que es un monje budista, es del sur de India. En su camino de realización espiritual, su maestro, su guía espiritual lo encomienda hacia los Himalayas, y ahí es como Bodhidharma lleva los conocimientos de Kalaripayattu, de medicina ayurveda, hacia los pueblos en China, donde ahora no recuerdo bien en qué año sería, pero bueno, según esa leyenda se considera que en ese momento en China no tenían conocimientos en artes de guerra. De hecho, también tenían muchas epidemias, enfermedades, entonces Bodhidharma comparte estos conocimientos y, bueno, luego los chinos desarrollan, a partir de eso, bueno, siguen desarrollando el Kung Fu, ¿no? Y bueno, de alguna manera toda la historia también del Kalaripayattu está relacionada con la historia del propio estado de Kerala. Tiene una función social bastante importante también en el siglo XII, en la época donde estaban las dinastías de los cholas y los cheras, bueno, en estas guerras internas. También los soldados se formaban, y ahí es como, es cuando ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Bueno, se crea todo el sistema, digamos. Antes, además de los textos más sagrados, digamos, todas estas enseñanzas eran más de transmisión oral, y a partir del siglo XII es cuando, bueno, se instalan, hay como muchos kalaris que se desarrollan en todo Kerala, y empieza a ser como una formación, digamos,
parte de la formación de la población, hasta lo que sería la llegada de los ingleses, que es más o menos en el 1858, si no me equivoco, cuando India es colonia inglesa. Ahí los ingleses, bueno, realmente consideran que tienen que parar con ese desarrollo y bueno, y así se vuelve una práctica clandestina, ¿no? Se mantiene solo clandestino porque si te descubrían practicando Kalaripayattu, te condenaban a muerte. Entonces, bueno, realmente censuran. Y luego de que se retiren los ingleses, más o menos 100 años después, de a poquito se vuelve a resurgir y hoy por hoy se mantiene mucho más difundido en India. De hecho, ya hay practicantes en el norte, ¿no? Como que empieza a florecer y a compartirse mucho más su difusión. Pero sí, digamos, la historia del Kalaripayattu cumple una función social en estos enfrentamientos de distintas comunidades, ¿sí? Eso con respecto a lo más histórico. ¿Vos, Eli? No, yo estaba por leer el chat porque tenemos preguntas que la gente quiere hacerte, así que bueno, aprovecho. Preguntan, bueno, hola, en los videos se pueden ver algunas armas, dicen, ¿cuántas armas se aprenden a usar? Y te leo la siguiente, bueno, las características del Kalari, algunas características específicas sobre la práctica, y por qué practican en unas piletas o tipo de hoyos en el suelo. Esas son las preguntas que aparecen ahora. Bueno, muy, muy interesantes las preguntas. Bueno, para ir a contestar la primera con respecto al tipo de armas o qué cantidad de armas se trabajan, bueno, primero quizás volver un poquito a cómo es la estructura de la práctica. Está dividido en 4 estadios. ¿Sí? El primer estadio, con el que se comienza obviamente, es lo que se llama Mei Tari. Mei hace referencia al cuerpo, ¿sí? Tari es el trabajo. Entonces, en el primer estadio se introducen las posturas básicas, esto de lo que tiene que ver con el acondicionamiento corporal, el desarrollo de la conciencia psicofísica, y esto quizás responde un poco a la otra pregunta que tiene que ver, bueno, cuáles son las características del Kalaripayattu. Es un arte marcial que nace de la observación de la naturaleza, del modo de desplazarse de los animales, el modo de respirar de los animales y cómo ellos accionaban atacando y defendiéndose. Entonces observan, básicamente es la observación de las cualidades de diferentes animales y es como la primer práctica o arte marcial que hace abstracciones de la naturaleza, que luego codifica en estas posturas básicas, que principalmente son 8 posturas de animales: elefante, caballo, serpiente, jabalí, pez, gato, gallo y me falta una, caballo, ¿sí? Bueno, no sé si me repetí, pero bueno, son 8, después las vuelvo a anunciar. Son 8 animales principales y lo que se intenta es descubrir estas, ¿no? Como que justamente a lo que te invita el Kalaripayattu es también en bucear en ese imaginario, es como explorar esa corporalidad más animal a través de los movimientos más instintivos y bueno, ponerse en la piel de distintos animales. Claramente no va a ser lo mismo imaginarse estar en una postura que representa al elefante, ¿no? Como con su solidez, su cuerpo bien a tierra, súper estable, a quizás
lo que te invita a trabajar la energía de la serpiente, ¿no? Como el trabajo que tiene en la columna. Entonces, en ese sentido es donde se abre un gran abanico de posibilidades de movimiento y de estas distintas cualidades que también se ve reflejado en los elementos, ¿no? Como que también uno podría asociar el trabajo con los distintos elementos que aparecen en la naturaleza, ¿no? Porque justamente el Kalaripayattu comparte digamos, la base filosófica de la medicina ayurveda, donde todo lo del universo está creado y comprende a los 5 elementos, ¿sí? Aire, fuego, agua, tierra y éter, ¿sí? Bien, entonces eso quizás más como para ir pensando o caracterizando o entendiendo este lenguaje que trabaja esta práctica. Y volviendo entonces, el primer estadio, Meitari, es justamente el estudio de estas posturas básicas, donde de a poco se va introduciendo la práctica de distintos saltos, giros, patadas, ejercicios de balanceos de pierna, donde se busca el desarrollo de las habilidades, el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza, la resistencia, etc. Se trabaja más, digamos, todavía en ese estadio no se trabaja combate, pero sí se trabaja la energía grupal. Todas las secuencias se realizan a modo grupal y lo que se busca es como esa conciencia más macro, como ir dejando un poco la individualidad para formar parte de algo más grande, ¿sí? Como ir descubriendo una respiración grupal que de alguna manera también potencia el desarrollo de uno, ¿no? Porque cuando estamos ahí trabajando con el cuerpo empiezan a aparecer las limitaciones de la mente y bueno, realmente es maravilloso como sostenerse del grupo en la práctica cuando uno empieza a sentirse, bueno, me estoy cansando, empiezo, ¿no? Como que el otro mismo con su energía me inspira a, bueno, estar ahí presente y no soltar. Luego en el segundo estadio, a partir del segundo estadio, que es llamado Kultari, ahí sí es el combate con armas de madera. Las primeras armas que se entrenan son las de maderas y ahí tenemos 4 tipos. Tenemos el Kerubadi, que es el palo largo, que es como una caña, pero no es de bambú, es una caña maciza, bien finita, que tiene todo un trabajo, ¿sí? para utilizarla. Luego viene el Kerubadi, que es un palo corto. Después tenemos el Otakal, que es un palo que simula la curva de la trompa del elefante, o también podría hacer referencia a la curva de la columna, a las curvas de la columna vertebral, como que tiene esas 2 asociaciones. Y después también tenemos el Ganda, que es como una masa, ¿sí? Es como un palo bien grande, ¿sí? Entonces, a través de estas primeras armas se empieza a trabajar, bueno, ahí sí se introduce el trabajo con un otro o con una otra, y bueno, y se trabaja mucho, como les decía, es bien estructurado, digamos, no es que uno va a improvisar y va a tratar de, no, se sabe cuántos pasos son, y lo que ahí se va trabajando es el dominio, la coordinación, la velocidad, la agilidad. Luego, ese entrenamiento le sigue el tercer estadio, que se llama Angatari, que tiene que ver con las armas de metal. Ahí también tenemos 4 armas distintas. Tenemos la más conocida,
la que aparece como de las más mortales en el mundo, es el urumi, ¿sí? Es esa espada larga y flexible que se solía, digamos, tener atada en la cintura, ¿sí? Como se escondía en la cintura y después, en el momento preciso, se desenvolvía. Después tenemos la daga corta, el kataram, udabal, que es la espada, me falta el kundam, que es lanza, ¿sí? Entonces tenemos básicamente 4 armas de madera, 4 armas de metal, y Berunkai, que sería el último estadio, es ya combate a mano libre, ¿sí? Ya no hay necesidad de armas, se trabajan distintas aplicaciones, no solamente de llaves, ¿sí? Sino también como este estudio, que ahí quizás cada maestro, cada gurú iba eligiendo a quienes entregar este conocimiento, porque sí tiene gran valor y puede ser usado para buenas causas o malas causas. Entonces no es que cualquier practicante logra tener todo ese conocimiento, sino que los maestros van eligiendo a sus discípulos a quienes continuar como con lo más específico que tiene que ver con el trabajo de los puntos marmas, ¿sí? Que principalmente son 108 puntos vitales, que se cree que ahí son la unión de distintas estructuras del cuerpo, la articulación, los conductos sanguíneos, los ligamentos, ¿no? Como en un nudo donde se encuentran distintas estructuras del cuerpo, ahí, y donde a su vez se pasa, es como una red en el cuerpo donde se va conectando toda la energía vital, y que si uno toca de determinada manera ese punto, genera un bloqueo de la energía, y eso, bueno, puede causar enfermedades, hasta puede producir la muerte, ¿no? Si se sabe qué puntos tocar, se considera que puede ser mortal, ¿sí? Esos son básicamente la estructura que tiene esta práctica, y como les decía, digamos, en una clase tradicional, la práctica es diaria. Ya en los Kalaris el Kalari es considerado un lugar de culto, un lugar de sanación, un templo, y es, bueno, el espacio donde se moldea la conciencia psicofísica, se intenta eliminar el ego negativo, ¿sí? Porque está el ego positivo y el ego negativo, y bueno, y la práctica es diaria, ¿no? Los practicantes allá en India se realizan clases todos los días, salvo el domingo. Entonces tienen también otro tipo de compromiso, no es algo que voy a hacer, bueno, una vez a la semana, y medio que, bueno, si puedo voy 2 veces, uy, si está lloviendo, no voy. No, como que los practicantes se comprometen, van. Por lo general los mismos estudiantes son quienes llegan al espacio y lo limpian. Otra de las cosas que tienen que ver también con esta práctica, que no solamente es física, sino también es espiritual, bueno, está toda la base filosófica del hinduismo, lo sostiene, y dentro del Kalarippayattu también se encuentra la propia deidad del Kalari, que es quien protege, es el guardián del Kalari, que está simbolizada como un altar de 7 escalones, que se llama Putara. Putara también hace referencia al lugar donde yacen las flores, ¿sí? Es un altar de 7 escalones
donde cada escalón podría estar representado por los 7 chakras principales. A su vez también podrían ser los 5 sentidos, los 5 órganos de los sentidos, la mente y el intelecto. Y bueno, y este altar es todos los días se realiza durante la práctica el puja, que por un lado es esta entrega, ¿no? Se recolectan ese mismo día flores, se colocan las flores en el altar, se prende una lámpara, el fuego este fuego eterno, está también presente en el Kalari y tiene que estar encendido durante toda la práctica, entonces se utilizan lámparas que son las tradicionales, las mismas que se ven en los templos hindúes o que se utilizan en las prácticas artísticas. Entonces esta lámpara se coloca, no tengo una mano para mostrarles, pero bueno, es una lamparita donde tiene arriba como un recipiente donde se puede colocar aceite. Claro, y después es una cuerdita que se sumerge en el aceite y se le da llama. Entonces el aceite la mantiene encendida y se considera la mechita que se prende vendría a representar el cuerpo físico y el aceite vendría a representar la mente, y en ese encuentro de la mente y el cuerpo, en esa simbiosis, en esa alineación, es que uno puede encontrar ese fuego, ese Shakti interno, y es un espacio justamente para descubrir ese fuego interno. Entonces es muy simbólico ya el hecho de uno presentarse, y lo primero que también tiene distintos pasos, ¿no? Uno cuando entra a un Kalari, como bien decía ahí este comentario, el Kalari tradicional que se llama Kuri Kalari, está construido, se excava la tierra, más o menos yo justo las medidas las tengo en pies, pero no sé cuánto sería, así que si alguien sabe por ahí, serían más o menos 5 pies de profundidad, y el tradicional es 42 por 21, ¿sí? Pero bueno, es más o menos la medida de una buena sala, digamos, no es un lugar enorme, y justamente está construido de acuerdo a ciertas reglas astronómicas que manejan. Digamos, no es al azar como se construye, ¿no? Como que tienen ciertas referencias, y de hecho el pútara tiene que estar para colocar el pútara en esa esquina tiene que estar orientada hacia el suroeste, ¿sí? Y ahí se coloca el pútara. Uno cuando ingresa al Kalari primero se inclina y saluda el suelo del Kalari es la propia tierra. Se cree que el suelo, justamente porque se excava, se cree que el suelo más profundo tiene un valor meditativo, ¿sí? Y a la vez también entendamos que Kerala es una zona tropical, hace mucho calor durante todo el año, entonces yo creo que también se busca ese lugar como más fresco. Claro, más fresco. Y bueno, y el suelo también es trabajado, digamos, se remueve la tierra, se le colocan minerales medicinales, así como que se le hace todo un trabajo sobre la tierra, que después es el suelo de la práctica. Si se practica pie descalzo, entonces, bueno, justamente se busca con ese suelo también mantener cierta temperatura corporal. Inmediatamente uno, cuando ingresa al Kalari, por lo general los hombres, porque las mujeres tenemos que vestir más ropa, entonces quizás ahí se complica un poco, pero como se verá en los videos que mostré, que si después se pueden
ahí compartir. La ropa tradicional de la práctica para los hombres es como, ahora no recuerdo el nombre, pero es como un taparrabos, ¿sí? Es como una tanga, ¿no? Más o menos. Es algo muy ahí, como la menor cantidad de ropa posible, ¿sí? Es algo que cubre ahí los genitales y nada más. Entonces, todo el resto del cuerpo está al descubierto, y justamente es porque parte de la práctica es el uso de aceites, y es el trabajo de los automasajes, ¿sí? El practicante apenas entra al Kalari, lo primero que se aplica es aceite, que se utiliza aceite de sésamo, que también tiene propiedades justamente para evitar lesiones, ya que ayuda rápidamente a calentar la musculatura. Entonces se va aplicando en todo el cuerpo, mismo cara, cabeza, en todo el cuerpo, aplicándose estos automasajes ya de alguna manera para empezar a activar la energía. Y después ya uno se dirige hacia el altar, donde realiza la primer secuencia, que es como un ritual que realizan los practicantes, que mismo esta primer secuencia de movimientos ya introduce algunas posturas de animales y también transmite la esencia misma de la práctica, y está dirigido hacia el altar. Entonces, ya de alguna manera una entra al Kalari y se refleja en el altar, y es un trabajo, uno ya sabe que es un trabajo con uno mismo, ¿sí? Se dice que el Kalaripayattu es Shatru Samhara Vidya, ¿sí? Es el sagrado conocimiento para eliminar al enemigo, ¿sí? Y el enemigo en realidad son las enfermedades y la mente que las crea, ¿no? Entonces, de alguna manera, se busca a través del cuerpo dominar la mente, ¿sí? Tener una autoconciencia de uno mismo, y bueno, en ese mismo encuentro del saludo hacia el altar, y luego uno se inclina hacia la luz, también de alguna manera a través del aprendizaje ir encontrando un poco más de claridad. Que, como hablábamos al principio, es un trabajo de todos los días, ¿no? Todos los días uno va descubriéndose día a día, ¿no? Como con las adversidades. Quería preguntarte, porque, bueno, nosotros, la generalidad es el trabajo al revés que vos hiciste. Vos aprendiste estando en la India, aprendiste directamente de la fuente, ¿verdad? Sí, yo tuve, digamos, un primer encuentro mientras estaba estudiando en la universidad. Yo me formé en la Universidad de Artes, la UNA. Mientras estaba haciendo esa carrera, bueno, a través de un compañero me cuentan que venía a visitar a la Argentina un indio, Martin Chaligeri, que es actor y que tiene también formación en Kalaripayattu, que ya vivía en ese entonces, estamos en 2009, ya él vivía en Chile, hacía 7 años. O sea, el primer indio que conozco, lo conozco acá, y ya hablaba castellano con acento chileno. O sea, era como una cosa muy loca. Pero olía a indio, ¿no? Como en el sentido de, ya él me despertó los sentidos, porque, bueno, la comida hace que uno tenga un olor particular. Pero, bueno, y él estaba realizando, en Chile daba clases en la Universidad de Artes. Por eso mismo hay una comunidad bastante, se ha desarrollado un poquito más el Kalaripayattu en Santiago de Chile, justamente por Martin, que vivió tantos años allá, y justamente también se relaciona con el ámbito de las artes escénicas, ¿no?
Y bueno, y en ese primer encuentro que tengo, era un seminario intensivo de 3 días, él mismo me comparte esta práctica, y en ese momento él era el director de estas residencias en India. Entonces tengo un primer encuentro con él donde descubro, bueno, esta cultura tan lejana, que me empieza a convocar, y yo la verdad que sí había practicado algo de yoga, había escuchado algo de música de la India, pero en realidad no es que yo venía como porque hay gente que realmente es así, ¿no? Como con un sueño de viajar a la India, que yo no, nada que ver, fue como un poco de casualidad. Y bueno, y la verdad que en ese momento se dio que yo no tenía nada que me atara acá y que podía hacerlo. Me dio tiempo para juntar ahí la moneda, porque bueno, sí, vivir en India no es muy caro, pero el pasaje es bastante costoso. Entonces, bueno, me dio tiempo para juntar la moneda, pero no dudé un segundo en poder viajar a India y conocer la práctica en el estado de donde nace, poder vivir durante esos meses. Uno también se adapta a las costumbres en India, y la forma de aprender estas prácticas es viviendo con los maestros, compartiendo el día a día con ellos. Así que sí, tuve la suerte de ir directamente a la fuente. Justamente sin mucha idea de lo que eso significaba, ¿no? Como me miré algunos videos antes de viajar, pero no es que venía hace muchos años practicando Kalarippayattu. De hecho, como les decía, no tenía mucha experiencia en artes marciales, sí en otro tipo de técnicas corporales, pero era la primera vez que viajaba tan lejos y que me encontraba como con toda esa... Sí, esa cultura, digamos, que totalmente Total. distinta, que bueno, sumando a lo que decía Eli, esa expresión de la cultura que bueno, también hay un pedazo, por decirlo de alguna manera, que nosotros, siendo parte de otra cultura, nunca llegamos a ver. Es decir, si yo viajo a la India, por más años que esté, va a haber un pedacito, un sector que es intransmitible, digamos, o quizás no se puede llegar a agarrar del todo, como cualquier persona que haga una migración, digamos, uno por más años que esté. Pero bueno, en realidad la pregunta iba por otro lado, que es nosotros, por ejemplo, aprendemos de alguien que aprendió, que en algún momento viajó a China, por ejemplo, y Claro. se instruyó, terminó de cerrar lo que sabía, y bueno, también me había llamado la atención que bueno, lo que vos hacés tiene cierta cantidad de pasos, ciertos movimientos, o sea, como que está muy coreografiado o quizás sistematizado. Que bueno, eso por ahí en lo que hacemos nosotros, corregime vos, porque por ahí también puede pasar, que por ahí nosotros, qué sé yo, hacemos un puño de una manera y el de al lado, que hace lo mismo que nosotros, lo hace de otra manera completamente distinta. Ya ahí entran cuestiones de que el maestro era de otro lado, o que era, qué sé yo, lo aprendió así, o es el puño de su escuela, o es el saludo de su escuela. Entonces, todas esas cosas que hacen diferente a algo que en teoría es lo mismo, en lo tuyo pasa también. Es decir, vos nombraste los del centro, el norte y el sur. ¿Cuáles serían las diferencias notables, digamos, si es que hay, o si pasa eso en tu disciplina, o tenés, o sea, si lo tenés escrito, ¿es igual en todos lados? Es la pregunta. Sí, eso pasa, y digamos, no solamente que un estilo quizás va a enfocarse más en un trabajo, por ejemplo, quizás el estilo del norte, por lo menos mi escuela tiene como cierta estética, es bastante, no es una danza, pero bueno, los movimientos son un poco más fluidos.
Y también después se hace como bastante hincapié en el trabajo con las armas. Y en cuanto a lo que yo puedo nombrar, ¿no? En cuanto a las diferencias con el sur, quizás en el trabajo de todo lo que es puños, golpes con los brazos, es como más, golpes más secos, ¿no? No tiene toda esa fluidez que tiene el estilo norteño, y también, por otro lado, tienen más secuencias de trabajo sin armas, ¿sí? Como secuencias de movimiento que tienen que ver con movimientos de ataque y de defensa sin armas, ¿sí? Eso principalmente. Después, las posturas a las que llegamos de estos 8 animales, o sea, como a lo que se arriba es la misma postura, pero quizás como toda la otra parte que tiene que ver, bueno, del armado de la postura, no es que uno, pum, se mete en la postura y está, ¿no? Como que tiene todo el modo de respirar para entrar a la postura. Quizás ahí también se encuentran diferencias, ¿no? Como distintas formas. Y al mismo tiempo, en mi propia escuela, que son varios los maestros, quien crea el Hindustan Kalari Sangam, Sami Gurukal, el maestro, digamos, él murió hace unos, me equivoco, 8 años, y quienes continuaron con la escuela son 3 de sus hijos, que son 2 hijos varones y una mujer, ¿sí? Entonces, ellos 3 fueron mis maestros. Tuve clases con cada uno de ellos y también yo encontraba diferencias, ¿no? Y entonces es como que uno empieza, pero ¿cómo? Porque para la mente que todos tienen que ser de una manera y de una forma, quizás eso a mí me hacía un poquito de ruido, y quizás eso me dio también la flexibilidad y que tiene también que ver como con la cultura de la India, donde hay una diversidad de cosas, y que no quiere decir que una sea la posta, sino que justamente todas esas distintas versiones reflejan la misma intención y al mismo tiempo. Entonces, bueno, también es... creo que nos cuesta un montón, perdóname, sí, pero sí. creo que nos cuesta un montón convivir con esas diferencias, digamos, como que tenemos que también adquirir la capacidad de entender que lo que yo estoy haciendo no es lo único. Y esa incertidumbre de compartir, también hay que agregarla. Me parece que eso es un trabajo que hacemos constantemente también. Así que, bueno, te iba a preguntar, de todo lo que nombraste, o sea, hay muchos trabajos externos e internos. Viste que las artes marciales tienen como esa gran clasificación de interno y externo. ¿Cómo lo clasificarías vos? Aunque se nota muchísimo que hay trabajo de las dos cosas a la vez. Quizás en otras artes marciales primero va una cosa y con el tiempo, una vez que ya adquirí la estructura del cuerpo, qué sé yo, recién ahí empiezo a ver lo interno, y en otras al revés. Pero bueno, ¿cómo lo pondrías vos? Para mí, desde un comienzo, esas dos formas de habitar el movimiento están completamente entrelazadas, nutriendo una a la otra. Sí, digamos, como para clasificarla, sí, el Kalaripayattu es un arte marcial más externo, ¿no? Pero sí tiene todo un trabajo en técnicas de respiración, ¿sí? Que invitan también a descubrirse, desde abrir ese ojo interno, ¿no? Como a poder... de hecho, ahí aparece un concepto en el Kalari que tiene que ver con el Meikanu, ¿sí? Mei
les había dicho que tiene que ver con el cuerpo y Kanu, ojo, ¿no? Entonces, en este concepto, como uno de los fines últimos del Kalaripayattu es hacer del cuerpo que devenga todo en un ojo, ¿no? Y en ese ojo que ve hacia afuera y ve hacia adentro. Y bueno, justamente como la búsqueda es a través de ese trabajo interno lograr agudizar la mente, ¿no? Como que la mente pueda tener esa potencia de una mirada expandida, ¿sí? Una mirada abierta, pero justamente no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces yo creo que a través de esta práctica uno trabaja esos dos aspectos que conviven como uno siendo parte del otro, ¿no? Ahí pensaba, bueno, nuestra práctica que si bien es un poco más externa como el Baxulam, ¿no? El Shaolin norteño, pero pensaba en el caso de Leo y Kelly que trabajan el Pascua, que es una de de los estilos internos, pero que para mí me hace como más resonancia. No sé cómo lo ven ustedes en esto de lo interno, pero que se expresa hacia afuera, ¿no? Es como que me generaba como mucha conexión. Sí, yo veo Sí. que hay mucha, no solamente en lo externo interno, sino hay muchos puntos de conexión con toda la gente que vamos también teniendo contacto de distintas artes marciales, muchos puntos de contacto. Lo interno externo posiblemente sea algo que esté en nuestras cabezas también occidentales, el tema de separar lo interno y lo externo, cuando otras culturas me parece que tienden a un conocimiento más holístico, digamos, más unificador. Y lo que le quería preguntar, o se me había ocurrido, me había surgido a Carla, es que cómo había influenciado, porque nosotros también, algunos venimos de distintas formaciones que tienen que ver con el arte en cuanto a las prácticas occidentales reconocidas, digamos, del cine, de las artes plásticas, en mi caso, o de otras. Y, digamos, más personalmente, ¿cómo influyó, digamos, el Kalari en tu formación personal artística? Porque se trata de otra forma también de conocimiento. Total. A ver, bueno, un montón. Para mí hay un antes y un después, ¿no? Como, bueno, también tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, cómo llego al Kalaripayattu, o sea, fue como bastante fuerte ese momento porque me sumergí en otra cultura y también eso me hizo enfrentarme a un montón de cosas como de descubrirme yo en otra cultura, como en la incomodidad, ¿no? De salir del lugar conocido y quizás pensar, uy, yo soy re abierta y re libre, pero de repente en otro lugar ya en las estructuras mentales de uno se vuelven muy claras, entonces como a nivel personal y yo como que siento que en mi vida lo personal y lo artístico están como ahí también, conviviendo y dialogando constantemente. Entonces, como todo ese viaje de abrirme a una cultura totalmente distinta que me causó un montón de sensaciones súper encontradas, descubrir mis propias estructuras, como que sí fue un antes y un después y básicamente se reflejó en la aceptación y en la confianza, ¿no? Como que el Kalaripayattu, y yo creo que también tiene que ver como con, creo que el mundo de las artes marciales a mí me
me llevo a tener como otro tipo de confianza conmigo misma, y eso sí, se ve reflejado, ¿no? en el cuerpo. Quizás a nivel más técnico sí puedo mencionar como que la práctica del Kalaripayattu me dio mucha más tierra, ¿no? Como esto de tener apoyos mucho más claros en la misma danza, tener la habilidad de conectarme como mucho más con mis apoyos, y eso te da otra estabilidad y otra apertura. Y después, digamos, en mi recorrido, yo siempre fui como muy amante de lo que es la improvisación, tanto en el movimiento como en el teatro. Entonces, quizás las técnicas que yo fui abordando justamente no eran técnicas como más de formas acabadas, sino como, qué sé yo, por ejemplo, en el teatro el clown, o en la danza el contact de improvisación. Entonces, bueno, a mí lo que es improvisación es algo que tengo más a mano y que juego libremente y no me causa, no me perturba, es más, me gusta. Pero sí, la práctica del Kalaripayattu me afinó mucho más la observación. De hecho, recuerdo mis primeras clases de danza contemporánea antes de hacer Kalari, donde tenía que seguir una coreo y los movimientos. Yo era la que llegaba tarde a todos, me iba para el otro lado, como cero coordinación. Bueno, el Kalari me dio muchísima coordinación, como en la asociación, ¿no? No justamente en el de disociar, bueno, aparte hace esto, no, como justamente integrando y asociando como ese poder de coordinación, de encontrar un ritmo. Hay un ritmo en el trabajo del Kalari como muy marcado, que sostiene la práctica. Y bueno, me dio esas herramientas, me ayudó a desarrollar esas herramientas que después digamos, cuando estoy en otros espacios de exploración, o mismo esa observación como más afinada y más rápida justamente para resolver, ¿no? Como decir, bueno, me pasan una corilla, como que tengo otro dominio sobre mi cuerpo. Sí, eso sin dudas. Cualquiera puede empezar, digamos, de cero de Kalari, o digamos, conviene tener una cierta base de otra arte marcial o de otra experiencia, digamos, anterior. En ese sentido no hay ningún tipo de restricción. Es más, yo creo que el que tenga quizás algún conocimiento va a tener que hacer el trabajo de soltar toda esa técnica para entrar una técnica nueva, ¿no? A mí me pasó que después en el medio, cuando todavía vivía en India, pero venía cada tanto a visitar a mi familia, escapando también un poco de la cultura de allá, que era como mucho. Era yo teniéndome que adaptar a todo ese mundo. Entonces, bueno, extrañaba quizás vivir acá, entender como la lengua, ¿no? Como, bueno, me escapaba por acá, y al mismo tiempo, estando acá, yo necesitaba seguir practicando, entrenando, y así conocí a mi maestro de Kung Fu, ahora no estoy tomando clases con él. Desde la pandemia un poco, bueno, solté, pero sí, luego de aprender Kalaripayattu, tuve que elegir una práctica marcial para continuar acá, porque, bueno, Kalaripayattu no hay clases, o sea, salvo las mías por ahora, pero no había otro maestro, otra maestra, no tenía lugar para seguir como profundizando, y necesitaba, ¿no? Estaba manija y necesitaba seguir trabajando. Y bueno, como tenía para elegir, acá tengo para elegir distintas prácticas. Quizás por la danza tenía ganas de hacer aikido, pero bueno, terminé eligiendo justamente el Kung Fu por esta relación histórica que aparece ahí. Y bueno, hice más o menos 3 años con José Sánchez, de la escuela de Kung Fu Xuan Fa. No sé si conocen, si les suena.
No. Acá en un centro integral, Barbecho, bueno, y con él hice Kung Fu, un poco de Qigong, Tai Chi, y bueno, me perdí, perdón, no sé para qué, a qué venía todo esto. No, yo tampoco me acuerdo, pero... Pero- Eli, a ver. No, porque, no, justo entre que te acuerdas, justo hay una pregunta que hicieron en el chat y preguntaban un poco, lo siento, como para todas nosotras, pero para vos que justo estás hablando de esto, dice, bueno, ¿a qué sistema dentro del Kung Fu cree que se asemeja el Kalari? ¿Vos sentís que hay alguna semejanza con lo que practicabas, con el estilo, sabes? ¿Con los estilos que practicaste? Sí, quizás aparece también, bueno, no tengo mucha experiencia en otros estilos de Kung Fu, solo he hecho Xuan Fa, y quizás, bueno, esta inspiración también en la naturaleza, ¿no? Como hay algunas posturas también animales, no sé, en su momento hice un poco de mono, rata, o sea, en ese sentido sí creo que hay algo ahí de la inspiración en la naturaleza, pero por esto venía, ¿no? Como esto de quizás conviene tener alguna técnica marcial como para entrar en el Kalari Payottu, y no creo que haga falta, pero sí quizás es el decir, bueno, está bien, tengo toda esta data en el cuerpo, pero porque justamente a mí me pasó, venía de entrenar varios años Kalari Payattu y tenía una corporalidad, y después entrar a la clase de Kung Fu y mi maestro me decía, no es Kalari, ¿no? No es Kalari, como fíjate, ¿qué pasa con tu columna, no? Kalari, por lo menos, trabajamos con la columna bastante horizontal al cielo, ¿no? Como buscamos las posturas son bien bajas, las rodillas casi todo el tiempo flexionadas, sacamos mucha cola y buscamos o sea, el trabajo en la columna es bien redondeado, como el pecho siempre abierto, el centro ajustado, pero en cambio en Kung Fu tenía que estar todo el tiempo como ahí muy alineada, o sea, otro tipo de trabajo con la columna. Y mucho también algunas diferencias en el estilo de patadas, que digamos, uno de los animales que inspira bastante a las patadas como más características del Kalaris es el gallo, ¿sí? Que utiliza como sus uñas y sus garritas ahí. Entonces, la forma que adopta el pie se lo considera también un mudra, es un gesto en el pie donde el pulgar, imagínense el pulgar, va hacia atrás y los otros 4 dedos adelante. Y de tanto practicarlo es como que, bueno, las patadas siempre había logrado hacer ese gesto con el pie. Y después cuando iba a Kung Fu era como, no, olvidarme de eso y de pensar, bueno, estoy en Kung Fu, a ver cómo pongo el pie, la explicación era distinta, entonces quizás, bueno, es esa flexibilidad también de poder adaptarnos a distintas formas, distintas posibilidades. Y volviendo a lo que me preguntabas, yo creo que, digamos, el Kalari Payattu cualquier persona puede hacer teniendo experiencia o no, o cero. Obviamente, digamos, desde la metodología que yo trabajo es de mucha paciencia y de valorar el proceso, como que también los occidentales somos muy de querer saber todo ya y cómo es esto y lo otro. Y bueno, es como, por lo menos allá cultivé esa disciplina también del silencio, como dejar que las cosas vayan llegando, ¿no? Como que uno siempre se anticipa y quiere saber cómo es y le pregunta al maestro, bueno, allá en Kalari, nada, no se puede hablar, no se puede preguntar, no te van a contestar. Tenés que esperar el momento
se dé, ¿no? En algún momento uno abriendo la mirada, hay mucho trabajo de la observación durante la práctica, ¿no? Uno aprende también de la observación, y en ese sentido, creo que bueno, que hay que observar el proceso de cada uno. Los cuerpos son diferentes, tienen otros tiempos, y bueno, y quizás alguien que tenga ya una experiencia en el trabajo corporal, por lo que sea que haya hecho, seguramente, bueno, hará que le resulte, digamos, más fácil algunas cosas que otras, pero, digamos, no es que hace falta tener algún entrenamiento previo, o sea, cualquiera puede empezar. Por lo general, la edad que se recomienda para empezar es a partir de los 7 años. ¿Sí? A partir de los 7 años, cualquiera puede empezar hasta la edad que tenga, digamos, no hay restricciones. Y en base a eso, Carla, ya que estamos hablando del entrenamiento, ¿dónde te pueden ubicar si quieren saber de tus clases, de vos? No sé si tenés redes o algún sitio en particular. Dale. Mira, tengo una página de internet que es www.calaripayatu.com.ar. Y después en las redes estoy como Calari Argentina, tengo una cuenta en Instagram, Facebook y YouTube, donde bueno, ahí voy actualizando la información de los cursos, de los talleres. Como comentaba antes, soy parte del equipo del Centro Durgamá, entonces también si buscan Centro Durgamá Argentina, en Instagram o en la web, ahí van a encontrar también mis datos, mis cursos, y por ahora, digamos, a partir de la pandemia, cosa que seguramente a ustedes les debe haber pasado lo mismo, ¿no? Como que empezó esto y fue, bueno, separaron las actividades, y después la pregunta, ¿esto se puede hacer online? Bueno, yo en principio tenía mucha resistencia justamente con esto que les decía, que para mí la práctica grupal es muy nutritiva, ¿no? Como yo vengo de una carrera que tiene que ver justamente con el contacto, entonces me parecía muy, muy loco pensar que podía llegar a dar clases online, pero bueno, como todo, uno se adapta y haciendo las modificaciones para las secuencias para que se puedan realizar en el espacio reducido de la casa, del espacio de cada uno, sí, es re posible. Obviamente es otra cosa, pasan otras cosas, uno puede hacer más foco quizás en otros detalles, pero bueno, por suerte, la verdad que estoy contenta porque mis alumnos han sostenido, siempre algunos van y vienen, pero la verdad que yo me imaginaba como que iba a probar un mes y me iba a frustrar. Sí, la verdad que siempre me quedo con una sensación de que me faltó algo, pero bueno, se hace lo que para se todos puede. fue igual. Sí. Exactamente como lo contás, prácticamente. Sí, tal cual. A mí me gustó mucho eso que bueno, justamente lo que estás hablando, que el trabajo grupal, o sea, como ejercicio con el compañero, y que la respiración grupal, eso también me llamó mucho la atención. Que por ahí, a modo virtual, a mí me pasa a veces que yo abro la ventana y digo, bueno, ahí están mis compañeros, y por ahí sigo, pero como que necesito verlos, quiero ver que estén ahí saltando y pateando igual que yo, y como que es súper necesario también. Pero bueno, por lo que entiendo que vos contaste, es como una práctica, o sea, no como una práctica, sino como un detalle de la práctica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las secuencias que vamos realizando siempre se hacen como en una misma línea, ¿no? Cuando trabajamos compartiendo el espacio, ¿no? Se trabaja en una misma línea y se empieza a trabajar lo que se llama como
bueno, es suavizar el foco en la visión, ¿no? Uno pone la mirada en un punto hacia adelante, pero suaviza ese foco justamente para poder ampliar la mirada a la periferia. Eso a la vez se considera que ayuda también a calmar la mente, a estar como más en la experiencia del estar en el momento. Y bueno, y en ese abrir la mirada uno se encuentra como siendo parte de esa grupalidad, y lo que se intenta es realizar todas las secuencias de alguna manera como buscando la sincronicidad, ¿sí? También hay otra cuestión que está muy presente en la práctica que no nombré, que es lo que se llama Vaitari, que es todo lo que el maestro o el instructor realiza, todas las indicaciones verbales, ¿sí? Está como muy presente en todas las secuencias de movimiento, se recitan distintas indicaciones que están, digamos, que yo las he estudiado en el idioma original, que es el Malayalam, la lengua de Kerala, porque la verdad que traducirlas o al inglés o al castellano o al español se pierde esa sonoridad que va con el movimiento, que es, digamos, no va a ser lo mismo que yo diga, levantá a la derecha, no, como no, va la indicación en Malayalam, entonces justamente mi idea es seguir transmitiendo la práctica en su modo más tradicional, más allá de todos los ajustes que yo hago, porque bueno, no estoy trabajando con indios, estoy trabajando con otros cuerpos, con otros tiempos, ¿no? Como que a mí me encantaría poder, digamos, tener un espacio donde todos los días se haga la práctica tal cual en India, pero bueno, por ahora no es el momento, y porque tampoco siento que la gente acá se pueda comprometer a dedicarle tanto tiempo, qué sé yo, quizás sí, quizás me equivoco, quizás yo misma lo tengo que seguir ahí como motivando a la gente para que vea la experiencia. Sí, en algún momento desarrollé seminarios o encuentros más intensivos de 6 días de prácticas continuas, justamente para observar esas transformaciones que van sucediendo, que quizás uno no puede ser tan consciente si toma clases tan esporádicas, ¿no? Una vez por semana, realmente una vez por semana, de una semana a la otra, se diluye bastante. Sí, yo creo que pasa mucho en muchas artes marciales, también por la forma en que nuestra vida está armada, que es difícil dedicarle 4 horas a algo cuando estamos apurados por otra cosa. Y tampoco nuestra estructura de vida no permite ese espacio para todos, digamos. Me parece que lo que vos contabas, que estaba re bueno, que todos los días sucede a la misma hora o en el mismo lugar, y toda la gente va a hacerlo como una práctica que también es parte de la comunidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya estamos re avanzados en el tiempo. Sí. Yo, que acá el Sifu me había corregido, que me había dicho Kung Fu no es un arte marcial, Wushu es. Kung Fu no es arte marcial, Wushu es arte marcial, es verdad. Yo me confundí ahí. Que bueno, Kung Fu, tenés un... Ahí pasó. Que bueno, que lo que yo quería decir era que el Kung Fu era una práctica que se realizaba con esfuerzo y con... ¿cómo era? Acá está la palabra que se me fue. Pero bueno, no importa. Y ¿qué más? Había quedado una pregunta ahí. Sí, había quedado una pregunta sobre la dieta, Eso. si se acompaña con alguna dieta en particular, pero bueno, estamos como muy sobre el tiempo, sí. Si querés comentar así brevemente y para poder cerrar. A ver, bueno, allá en India uno sigue quizás como la alimentación que te proveen allá, que es básicamente vegetariana. No está mal visto igual comer carne,
yo vi a mis maestros comer carne, no de vaca, obviamente no, de pollo, pescado, sí, pero lo que se recomienda es una dieta vegetariana, y después digamos, quizás las proporciones o lo que se intenta es que las comidas, digamos, del desayuno y sobre todo el almuerzo son como las más importantes y ahí se come bastante y hacia la noche se come bastante ligero, pero digamos, sí, con reducido uso de picante, ¿no? Sabemos que en India se come mucho picante, pero quizás no usar tantos picantes, como ser más medido en esas cosas, ¿no? Pero sí, digamos, yo igual no sigo un régimen, Claro. ¿no? Como que trato de comer de todo. No soy vegetariana, o sea que también incluyo algunas carnes, salvo carnes rojas, después lo demás, todo bien. Pero bueno, no, más que nada alimentarse bien Claro. y sobre todo a la noche quizás como lo más liviano posible, eso. Claro, no, quizá como hay tantos vínculos con el Ayurveda, también por ahí quizá habían preguntas en relación a eso, pero bueno, es como un mundo súper interesante, ¿no? Una introducción también a un universo cultural que nos deja como miles de preguntas y nos podríamos quedar acá un montón de tiempo charlando. Nada, invitadísima, Carla, al encuentro de artes marciales, sabes que está, es en noviembre, se hace desde la escuela, así que quizá podemos vincularnos con vos para que estés presente también ahí, que sería muy, muy enriquecedor para el encuentro también, poder mostrar este Sí, arte que es súper interesante. estaría re bueno, sí, sí. Bueno, Bueno, un gusto tenerte entonces, un gusto tenerlos a todos. Sí, Eh, Sí, muchísimas nada, gracias, Carla. Estuvo buenísimo. sí, bueno. sí. No, de bueno, nuevo agradecerles a ustedes, la verdad que también la pasé muy bien, se pasó el tiempo muy, muy rápido, así que bueno, también queda la sensación de ganas de seguir compartiendo, pero bueno, miles de gracias a ustedes, a generar este espacio de eso, de seguir conectando las distintas artes marciales, creo que es, bueno, nada, nuestro deber como practicantes casi. Y bueno, sí, estaré atenta ahí para el próximo encuentro que se hace allá en La Plata. Y ya, el año pasado lo hicimos virtual, más o menos como en este formato, con algunos talleres y se hicieron algunas entrevistas previas, pero bueno, este año no sabemos cómo va a ser todavía. sí, Bueno, el año pasado hubo gente de Brasil, de Claro, Colombia, de Chile. qué también bueno. esas posibilidades que nos ofrece la virtualidad, ¿no? Claro, eso está bueno. Bueno, 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 cuenten conmigo para lo que necesiten. Un placer. Buenísimo, Carla, Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. bueno, Gracias. gracias a todos por vernos. Nos pueden seguir en nuestras redes, que no me acuerdo cuáles eran. No, Bueno, Mejua estamos acá en Twitch. Contenidos. Eso, dale, dale. No, 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 dale, en dale. Meijua Contenidos, en Instagram, está también la escuela Meijua, y bueno, en Twitch que estamos como también Meijua Contenidos. Este programa se va a subir a YouTube, supongo, se puede compartir. Lo que enviaste, Carla, se proyectó en la plataforma, mientras se hablaba, se veían los videos, y bueno, cuando esté listo el videito se puede subir para compartirlo también. Así que Buenísimo. seguramente ahí lo vamos a ver. Bueno, Bueno, mil gracias y saludos, y muchas gracias a Karen y a Jonathan también, que hacen posible que esto eso. suceda al aire. Y gracias a todos los que se conectaron. bueno, Buenísimo. genial. Bueno, Ya Una salimos noche en un Adiós. pequeño bosque de las montañas de Gudang, un maestro y sus 4 discípulos se hallaban alrededor de una fogata mientras escuchaban sus enseñanzas. Esa noche el maestro les dijo: y esa es mi última lección. Ya no puedo enseñarles más nada. Los alumnos, atónitos, objetaron: pero maestro, ¿qué haremos ahora? El viejo sonrió y dijo: tomen un madero encendido y llévenlo lo más lejos que puedan.
cada uno a un punto cardinal distinto. Si el madero se apaga, habrán fallado la lección y mi memoria desaparecerá. Los discípulos obedecieron. El más resistente partió a las tierras del norte, el más rápido a las islas del sur, el más despierto a occidente y el más sabio de ellos se quedó en oriente. Ninguno de los estudiantes falló la prueba. Es por eso que hoy estamos reunidos para mantener este fuego eterno.